cada uno metido en su dispositivo. Entonces, físicamente están compartiendo un mismo lugar, una misma situación, un mismo momento, pero no tienen ningún tipo de interactuación y a veces incluso hasta se ignoran de manera deliberada. Es allí donde necesariamente se fragua una nueva psicodinámica. ¿Cuál es? Ya veremos, el tiempo dirá, ¿no? Pero son ustedes quienes, como usuarios de redes sociales más, digamos, más duchos, más duchas, más entrenados, más entusiastas, podrían hacerse estas preguntas, ¿no? Creo que es una convivencia de voz, escritura en mucho menor medida e imagen fija o imagen en video. Sí. Y muy difícil saber qué va a pasar, ¿no? Incluso me hace pensar un poco lo que usted nos comenta, profesor, que probablemente, no sé si se lo pueda llamar así, hablando de las psicodinámicas que ya conocemos, en realidad y escritura, que probablemente hoy en día podamos concientizar su uso, en tanto que somos muy, hay mucha voluntad en decir, voy a hablar en un audio de WhatsApp o voy a escribir, voy a elegir entre una y otra, ¿no? Y alternarlas. A lo mejor, pero de todas maneras, el futuro nos dirá cómo podemos llamarle a esa psicodinámica. Claro, pero eso que planteas, Mireia, me parece muy útil. Es decir, intentar hacer conciencia de te referías a la pandemia. La pandemia nos ha llevado a explorar el Zoom y para mí ha sido interesantísimo. Sí, De hecho, fascinante. El recojo del Zoom, ¿qué nos da? Estamos ahí. Podemos compartir pantalla y tenemos, según la pantalla, ¿no? Imágenes, videos o texto, ¿no? Textos perfectamente escritocéntricos. Estamos de viva voz. Es decir, están tres psicodinámicas interactuando. Todavía no sabemos bien con qué peso, ¿no? Esto por un lado. Esa es una novedad y creo que es importante. Hay muchas cosas más, ¿no? En fin, qué sé yo, el ahorro de transporte, hay una serie de calamidades, ¿no? La soledad. No voy a entrar en eso. Sino un poco en lo que nos atañe en el uso de Zoom para dar clases, ¿no? O ahorita, ¿no? En entrevistas, se dan conferencias y tal. Yo encuentro, en el caso de las clases, como experiencia, que los alumnos, las alumnas, los alumnos, tienden, si no insisto, tienden a poner su foto en vez de la cámara. A veces no tienen la opción de la cámara, está bien. Otras entiendo que no quieren, por la razón que sea, mostrar su entorno inmediato y se respeta, por supuesto. Pero no podemos, el profesor, la profesora no puede saber qué hay atrás de la foto, ¿no? Por ejemplo, pueden estar chateando y ahí está la foto haciendo creer que están poniendo atención. También puede darse ese caso. El punto es que aquí hay un choque de la palabra de quien está compartiendo una clase con la imagen. Estás hablándole a una imagen fija, no un ser que se mueve. Entonces, allí no veo una colaboración productiva, sino un choque, imagen y palabra, ¿no? En fin, hay muchas cosas que decir sobre esto. Yo creo que se van a hacer muchísimas investigaciones, tesis, qué sé yo, sobre toda esta experiencia, ¿no? También hay que decir que estas imágenes muchas veces son versiones idealizadas de ustedes mismos. Es como yo quiero verme. Allí también hay un filtro. No solo que la imagen no te contesta, sino que la imagen puede no ser muy verosímil, puede no ¿no? A la persona a la que quieres hablar, a la que estás hablando y quieres que te escuche, ¿no?
Ese es otro filtro impuesto por el virtualcentrismo, ¿no? Sí. Y bueno, en fin, ya no tiene que ver con nuestro tema, pero lo digo de paso, me parece importante. El uso de Zoom para dar clases creo que revela cuando la clase es mala, cuando los profesores son malos, ¿no? Es mucho más exigente que el salón de clases donde tienes apoyos escénicos, ¿no? Aquí hay que concentrarse mucho más y necesitas más que decir y necesitas decirlo con más elocuencia, en mi opinión, ¿no? Y, qué sé yo, desaparece el acoso. Las expresiones machistas son al mínimo. Entonces, hay que considerar todo eso, ¿no? Cómo el mundo virtual genera este tipo de bondades. ¿Sí? ¿No? Claro, sí, exactamente. Es una crisis desata otra, y a su vez hay que saber cómo arreglárselas, ¿no? Ya dentro de ella. Y me encanta que pasamos de literatura a la vida cotidiana, porque pues en realidad pues son distintas formas de usar el lenguaje, ¿no? Nada Sí. más. Pero igual me hace pensar esto en esta otra pregunta, profesor, que quería hacerle. Bueno, ya vimos cómo sí repercute, cómo hay cambios, ¿no? En esta comunicación, ahora en redes sociales. Esto, ¿cómo sucede con los textos contemporáneos? Es decir, hoy en día, en medio del escritocentrismo que nos explicaba usted, ¿cómo podría decir usted que es la relación entre el texto escrito y la voz? Hablando de narrativa, de poesía. Yo creo que se ha perdido mucho. Las novelas, por su tamaño, por su exigencia hermenéutica, imponen la lectura silenciosa, ¿no? Pocas son. Y como tenemos casi ningún entrenamiento para leer en voz alta, resulta oneroso. En tiempos antiguos, quien leía en silencio no entendía. Tenía que leer en voz alta y escucharse, ¿entiende? Ahora le pides a alguien que lea en voz alta y no entiende menos, y es necesario leer en silencio para comprender más. Entonces, la literatura y la voz se han alejado progresivamente, incluso en la poesía, como mencionaba en el caso de Pizarnik y muchos otros, ¿no? El mismo poeta, la misma poesía creo que tiende a perder valores de las rítmicos y sonoros y a adquirir valores conceptuales, analíticos, reflexivos. Cuando hoy en día se lee literatura en voz alta, tienden a hacerlo los actores. No, no hay lectores profesionales, son los actores los que lo hacen. Y a mí me suena siempre una lectura declamatoria, un poquito falsa, ¿no? Por buena que sea, podemos escuchar a Ofelia Medina leer a Sor Juana y es altamente teatral. No se leía así en su tiempo, así, ¿no? Creo yo que también el texto, ¿no? Si tú lees en silencio la literatura antigua, vas a perder mucha significación. Y si lees en voz alta literatura que está escrita, aunque no sepan los autores, que está escrita en la esfera del escritocentrismo, está escrita para la lectura solo ocular, pues la dejas de entender. Así que es una tarea complejísima, ¿no? Rehabilitarnos o habilitarnos como lectores en voz alta, no teatrales, para leer así literatura antigua y seguir habilitados como lectores silenciosos para la literatura actual. Todo depende que leas, cuál es la carga performativa de los textos, así entonces hay que recibirlos, ¿no? Sí, yo creo que la literatura actual está divorciada de la voz y que vamos a otra cosa, ¿no?
Sí. Ya pasó esa crisis, ya quedó en el olvido. No sé si se vaya a recuperar la voz y de qué manera. Estoy hablando para la literatura, ¿no? Está Claro. por verse. Sí, 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 exactamente. Pienso que eh, probablemente sea mucho más fácil de notar esta crisis de la división entre el texto y la voz con la poesía, probablemente, ¿no? O sea, la poesía nace como lírica de, pues, el término mismo del lure, ¿no? O sea, de la lira, porque nace con sonido. E incluso lo que analizamos dentro de un poema remite totalmente al sonido, la métrica, la rima y el ritmo, ¿no? Todo eso es lo que en algún momento si analizamos poesía del siglo de oro, ¿no? Con todo y que ya estaba por escrito, eran cosas que seguíamos buscando en el análisis estructural. Pero me parece, como usted nos comenta, que hoy en día hay muchos poetas, muchas poetas, eh, cuya poesía ya no tiene tanto pues este sustrato, digamos, ¿no? De sonido, de arraigarse en el sonido, son realmente pocos. Ahora solamente puedo pensar en Ida Vilariño, que ella sí desde el inicio puso el sonido allí en su poesía, pero realmente sí me parece que son pocos y que ahí, si queremos ver claramente cómo fue esta división, creo que la poesía tiene todo eso desde el nombre mismo, ¿no? Probablemente inconscientemente empezamos a hacer esa división entre dejar de llamarle lírica y empezar a llamarle poesía, ¿no? Porque ya la lírica ya no tenía mucho que ver con la lira, ¿no? Conocer una lira, con el sonido. Probablemente ahí se Sí, ve. sí, creo que tienes toda la razón. Ahora, los poetas suelen presentar sus obras, ¿no? En recitales y leen. Lo cual no quiere decir que ese poema tenga una vocación esencial de vocalizarse, pero lo hace. Otro es el problema de cómo lo leen. Suelen no leerlo bien, ¿no? Claro. Entonces son dos cosas distintas. Sí, sí, sí. Además, pues es la presentación, ¿no? Un poemario, por ejemplo. Pero ya para el gran público, cuando se edita el poemario, en general se lee en silencio, ¿no? Sí, exacto. Pues yo no quiero presentarme aquí como un nostálgico de la voz, ¿no? Solo quiero restituirla allí en los siglos que le corresponden, ¿no? Y celebrar el escritocentrismo en los siglos que a sí mismo le corresponden. Y hoy estamos ante una nueva crisis y yo creo que estamos apenas en el prólogo de esa crisis, ¿no? O sea, la pregunta sería, no cómo salir de ella, sino cómo entrar bien a esta crisis. Ujú. La del Exactamente. virtualcentrismo, a falta de otra palabra. Claro, sí. Sí, me parece que tiene mucho sentido. Ya debemos empezar a usarla. Está ahí, ¿no? Más durante la pandemia. Con esto, profesor, ya de forma más puntual, pues, ¿cómo podríamos, bueno, ya vimos que sí hay cambios entre leer un texto nada más con los ojos, en silencio, leerlo susurrando o leerlo, pues, en voz alta, eh, todas esas alternativas, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, los riesgos, ¿no? De no no usar bien todas esas herramientas, no atender el texto en los siglos que usted nos menciona, el texto performativo que está ahí detrás, o en algún poema totalmente escritocéntrico, implicarle otro tipo de lectura a ese. ¿Qué podría cambiar en el texto? Bueno, voy a poner un ejemplo para mí muy emblemático, ¿no? En el Quijote 2, capítulo 29, lees en todas las ediciones modernas un momento en el que habla el personaje. Se trata de la aventura del barco encantado que como tantas otras le salen muy mal.
¿no? Fracasa. Y allí él, por primera vez, se rinde. Ya estamos en el segundo Quijote, 1615, y ya está avanzado el libro, va como hacia la mitad, y el personaje dice, yo no puedo más. Ves las ediciones modernas y todas ponen signos de admiración. O sea, lo vuelven enfático y lo vuelven declamatorio. Vas a la edición original de Cuesta y no hay esos signos. La pregunta es, ¿por qué los ponen? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué se juega allí? En mi opinión se juega lo siguiente. El texto performativo dice, Don Quijote, hablando para sí, más o menos, dijo para sí. El para sí es una fórmula de la época, no es propiamente cervantina. Decir para sí es decir en voz baja, no en silencio. Esto que quede muy claro. Decir en voz baja, para uno nada más, se oía, ¿no? Solo lo oye uno. Dijo para sí, yo no puedo más. ¿Sí? Entonces es un fracaso que lo asume y lo enuncia como una autoconfesión. Es ya el principio de su renuncia a su propia utopía. Si seguimos las instrucciones de los editores modernos, entonces él se lo está diciendo a los molineros, yo no puedo más, como parte de un ejercicio teatral del personaje. No, es su derrota dicha solo para sí mismo, de manera íntima, pero todavía sonora, ¿no? En voz baja. Y a partir de allí ya, al siguiente capítulo, ya se lo van a llevar los duques al palacio y va a ser solo una marioneta, un objeto de burla, ¿no? de la aristocracia. Ejemplos como ese se pueden poner muchos. Entonces, N veces las ediciones modernas, al ignorar la existencia de este discurso performativo, lo deturpan o lo omiten incluso y nos hacen que el sentido cambie, ni siquiera sabiéndolo, ¿no? Nos alejan de ese sentido. Por lo tanto, se hace indispensable, mientras no se cambien estos hábitos editoriales, recurrir a las ediciones antiguas, por lo menos para nosotros que nos dedicamos a leer esa época, ¿verdad? Claro, exactamente. Pues eso, Ok. puedes tomar lo que sea, la Celestina, cualquier libro del 14, 13, el Cantar de Miosí, lo que sea. Eh, están esas, para mí, estas prácticas editoriales que son un obstáculo para el propósito implicado en el texto performativo. Lo leemos mal y lo entendemos peor. Esto que usted nos menciona del texto performativo para los textos de los siglos XVI, XVII más o menos. De todas maneras, me parece que, dado que esos textos sí tienen texto performativo, podríamos desentrañarlo. Pero hoy en día, pues, nos decía hace un momento, no, es muy improbable que se escriba, ¿no? Para vocalizar. Mencionaba a Idea Vilariño, su poesía, ella estaba muy consciente de que ella sí quería que se vocalizara, ¿no? Y en su época a ella le tocó que se le viera como algo extraño, como algo innovador, lo que ella estaba haciendo, ¿no? Cuando en realidad pues estaba regresando, ¿no? A algo muy, muy antiguo, a esa relación, ¿no? Entre el texto y entre la vocalización. Entonces, me imagino, profesor, que y creo que también eso puede detonar toda la teoría de la poética de la voz que usted propone, en esa probabilidad, en una potencial
creación literaria, en una potencial innovación, que sería una regresión, pero traerla de nuevo al presente, ¿no? Probablemente puede suceder, o ¿usted qué opina? ¿No sería también como un objetivo ahí que tal vez no estaba pensando usted con esa teoría, pero que se puede conseguir? Bueno, no diría que no, yo creo que valdría mucho la pena intentarlo. Ahora tú misma, ¿no? Con la tesis que estás haciendo sobre Pedro Páramo, eh, pones a prueba eso. Es curioso, en su momento y durante décadas se ha visto en Pedro Páramo un conjunto de excelencias que le sobran, un conjunto de excelencias de lo propio de la literatura contemporánea y que se influencia de Fowler y tal. Yo lo que veo es una presencia constante de psicodinámicas orales. Entonces, pienso que lo que estás diciendo sí puede tener mucho futuro porque este hombre, gran lector, lector ávido que era Rulfo, producto de su siglo escritocéntrico, por las razones que se quieran, acudió a psicodinámicas orales y las introdujo en su escritura. Que dé la apariencia de fogneriano es un asunto, es problema de la crítica literaria, ¿no? Allí la novedad es ese irse hacia atrás, y eso también explicaría la genialidad del autor y de sus obras, ¿no? En tal sentido, creo que tienes mucha razón. ¿Por qué no experimentar de nuevo con estas psicodinámicas? Pero toda esta vuelta al mundo natural que tenemos, ¿no? Esta renuncia ya a lo urbano, a las multitudes, acercarse a la naturaleza, a lo sustentable, a la biodiversidad y tal, pues en la medida que lo hagamos, vamos a necesitar recurrir al mundo oral. Y por ahí podríamos combinar lo mejor de dos mundos, el escritocentrismo con las psicodinámicas orales, y ya pues nos llevaremos o no al campo la compu o el celular. Entonces estaríamos en lo mejor de tres mundos o no, ya se verá según cada quien, ¿no? Pero creo que sí, lo que dices, sí, puede ser que sea una buena opción, ¿no? Sí, claro. Sí, ahí pues esa aparente innovación, ¿no? Que pues en realidad sería regresar a cómo nació y pues sí, Sí. probablemente podría funcionar. Con esto, profesor, pues ya casi para terminar, pues nada más estaba pensando también, dado que acabamos de mencionar esta probabilidad para la creación literaria, ¿cuáles serían, usted ha pensado seguramente sobre esto, alguna pues recomendación que pudiera darnos? Tenemos tantas opciones, tantos registros de textos, tantas formas de leer. ¿Qué podríamos hacer para leer de la forma más adecuada, usar la forma de lectura más adecuada con cierto tipo de texto? Sabemos que no recibimos esa educación, ¿no? Desde la primaria, cuando aprendemos a leer. Si susurramos, pues está mal, ¿no? Hay que leer en silencio. Las bibliotecas están hechas para leer en silencio. Entonces, pues esa preparación que no tuvimos de lectores profesionales, con lo que usted nos comentaba, hasta estaba yo pensando, digo, probablemente todos somos diletantes de lectores, ¿no? Porque en algún momento fue lector profesional y tuvo que mutar a ser un lector silencioso, probablemente nos quedamos en eso nada más, ¿no? Pero usted, ¿cómo podría decirnos aquí, pues las personas que están viendo esta entrevista, no sé, ¿cómo podría afinarse esa sensibilidad, digamos? Pero te agradezco la pregunta. Creo que hay dos caminos simultáneos. Uno es el de la comprensión teórica, es decir, saber distinguir el texto performativo del otro, o sea, del diegético y mimético. Entonces, se trata de habilitarse en eso, ¿no? Una teoría, un método, unos análisis, para
separar, ¿no? Si hay texto performativo, quiere decir que se implica una transmisión vocalizada. Si no lo hay, se implica una recepción armoniosa. Eso en cuanto al planteamiento teórico. Simultáneamente, el planteamiento práctico, pues yo creo que sería muy buena idea proponer, vamos a empezar por casa, allí en la UAM Iztapalapa, pues un laboratorio de lectura en voz alta, ¿no? Podemos trabajar junto con lingüística y tal, ¿no? Invitar gente, profesionales del uso de la voz, hay mucho entrenamiento, ¿no? Para saber, ya bien conocido para saber manejar la voz, actores, buenos lectores, etcétera, Luis José Luis Ibáñez, en fin, pues hacerlo, tener una especie, eso diría, bueno, un laboratorio de voz. Me encantaría. Y allí saldría, entre otras cosas, unos cursos de lectura vocalizada, ¿no? Sí. Enfocado no a la teatralización, sino adecuado a saber transmitir los textos antiguos, es decir, hacer arqueología de la voz. Vamos a pensarlo, es mucho trabajo, pero creo que vale la pena. Sí, sí, lo vale. Todo este tiempo que llevamos aquí platicando con usted, creo que demuestra, ¿no? Que lo vale. Han salido multiplicidad de temas ya y Sí. creo que sí, valdría mucho la pena. Pues igual con esto nada más le quería preguntar, ¿habría alguna recomendación que pudiera hacerle a la gente, alguna recomendación literaria, ya sea teoría o algún texto, ¿no? Que digamos aquí, esta es una evidencia fehaciente, además, bueno, sabemos que es específicamente de los siglos XVI, XVII o contemporáneos, ¿sí? Creo que sería sorprendente, ¿no? O sea, como lectura de un texto literario. Claro, sí, así que alguien vea esta entrevista y diga, a ver, ¿dónde sucede? Quiero ver. Bueno, yo haría dos recomendaciones. Una de literatura antigua, La Celestina, que es el texto de la literatura española que más discurso performativo tiene. Y performativo vocal, porque hay distintas maneras de performancia, ¿no? La Celestina, sin duda. Y del siglo XX, Rulfo, tanto El Llano en Llamas como Pedro Páramo. Parecen, ¿no?, dos ejemplos paradigmáticos de la presencia de la voz en la escritura, ¿no? Y dos Perfecto. obras maestras, ¿no? Tres. Sí, además, sí. Sí, esto acompañado, ¿no? También con algún, así como usted decía, un laboratorio de la voz, probablemente no dentro de la universidad, pero cualquier persona que lo quiera intentar, también pensaba en esta otra recepción de la literatura cotidianamente, ¿no? No sé, tener espacios en las bibliotecas que estén destinados a que pues, la gente pueda leer en voz alta sin molestar a quienes están leyendo en silencio, tener otro tipo de enseñanza para los niños también, ¿no? Cuando estamos empezando a leer, tener otros tipos de recepción que no sea pues individual y en silencio, sino, por ejemplo, en clubs de lectura, tertulias literarias, ¿no? O sea, llevar esto a esos La principios. tertulia es esencial, ¿no? Una querida amiga, profesora de Guatemala, en la Universidad de Landívar, me dice: Gustavo, está muriendo ese maravilloso arte de la conversación. Sí, yo creo que la solución es la tertulia literaria, sin duda. Y buscar estos espacios, como dices, ¿no? Puede ser en librerías, puede ser en bibliotecas. Hay que imaginar, por ejemplo, las bibliotecas universitarias del siglo XIII y todavía en el XIV, se leía en voz alta. Luego vinieron la legislación y obligó a que se leyera en voz baja, y ya para el siglo XV era obligatorio leer en silencio. Entonces, Yo diría, qué maravilla de hacer ese experimento, ¿no?
lo más parecido a un mercado. Cada quien leyendo su libro en voz alta. Qué maravilla sonora aquello, ¿no? Un mercado erudito, ¿no? De discursos. Sí, hay que probar todo eso, el verso de aquello y Sí, rescatarlo, porque puede sí, ser productivo, como muy bien ya apuntaste. Pienso que sí, la lectura, te digo, no la lectura, sino la tertulia literaria permite muchas cosas. De hecho, muchos movimientos literarios fundamentales surgieron de tertulias, ¿no? La sí. generación del 27, la generación del 98 y un largo etcétera, ¿no? Así que vamos a pensar, ¿no? Mireya, en rescatar la tertulia. Sí, sí, sería muy bueno. Creo que es necesario, incluso como lo mencionábamos al inicio, porque no solamente tiene que ver con la literatura, con nosotros, personas dedicadas a las letras, sino con la pura comunicación, con probablemente, no sé si sea posible, pero acercarnos un poco, ¿no? A esa profesionalización de oyente que existió en algún momento. Probablemente Eso, sí. saber oír, eh, Exactamente. que también es un principio bakhtiniano, ¿no? No puede Además, haber, no puede haber un diálogo a fondo si no sabes escuchar a la otra, al otro, ¿no? Sí, la exacto. tertulia es eso, ¿no? Es hablar, pero sobre todo es escuchar. Ujú, ¿No? exactamente. Pues muchísimas gracias, profesor. Esas eran las preguntas que queríamos hacerle. Igual la conversación se va a lugares inusitados y siempre salen cosas muy enriquecedoras e interesantes. Pues a nombre de todo el CECIL, de la generación 17 de Letras Hispánicas, le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación, que nos haya brindado un poco de su tiempo para hablarnos sobre todo esto que pues apenas va iniciando, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias. Yo soy Mireya Flores Santillán, justo de la generación 17 de Letras Hispánicas. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos ustedes, felicidades y gracias especialmente a ti, Mireya. No, un gusto siempre, profesor. Pues bueno, vamos a seguir teniendo otras entrevistas a otros profesores. Seguiremos durante todo el CIR. Entonces, por ahí estarán apareciendo los carteles, los avisos y demás videos para que pues toda la gente que pueda estar viendo este video esté al pendiente de las siguientes entrevistas. Pues muchas gracias, profesor, y hasta luego. Hasta luego.